agradecerle su generosidad, su paciencia al maestro Luis Guillermo Hernández, miembro de esta familia sin censura, director de la Sexta W, académico universitario. Mi querido Luis Guillermo, pues muchos temas de qué hablar. Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Estimado Vicente, un placer saludarte, mucho gusto en este viernes movidito. De bastante información, mi querido Luis Guillermo Hernández. Se va un secretario de Hacienda, llega otro secretario de Hacienda. Ayer, de hecho, se despidió en redes sociales Herrera, y llega el nuevo secretario sin muchas críticas. De hecho, casi unánimemente la aceptación de opositores, de oficialistas, en fin. ¿Cómo ves esta situación? Creo que uno de los relevos más significativos en esta cuarta transformación, mi querido Vicente, fue el cambio en la Secretaría de Hacienda cuando llegó a esta posición un hombre que supo leer muy bien, supo entender muy bien la idea del presidente López Obrador de transformar el presupuesto neoliberal en un presupuesto de bienestar, de transformar el estado de bienestar que quería construir el presidente de la República. Lo logró este secretario de Hacienda, pero además logró hacerlo, mi querido Vicente, en una de las épocas más difíciles y complicadas en la historia reciente de la humanidad. El año en el que el mundo colapsó, la economía mundial colapsó, las naciones más ricas del mundo colapsaron por una pandemia. Y en esa difícil, histórica circunstancia, el secretario pudo no solo meter el acelerador de los cambios económicos, de los cambios financieros, de los cambios que necesitaba el país para ir caminando, transitando hacia la economía del bienestar, sino que además lo hizo, Vicente, como muy pocos países en el mundo lograron hacerlo, sin deuda, sin endeudamiento excesivo, sin crear una carga fiscal, monetaria, de deuda, que hoy estamos viendo que muchos países están al borde del colapso económico precisamente por ese error. Y me parece, mi querido Vicente, que sin lugar a dudas ha sido uno de los grandes aciertos del presidente López Obrador, ha sido uno de los grandes éxitos de su gobierno, del que se va a hablar en muchísimo tiempo, a lo largo de muchísimo tiempo, porque sin duda estamos ante una figura de carácter insólito, de carácter inédito, Vicente. Me parece que es muy importante esta reflexión. La llegada de Rogelio Ramírez de la O, que es el brazo derecho del presidente López Obrador en materia económica, que sin duda es uno de sus principales consejeros y que lo ha sido por muchos años, va a imprimir una nueva dinámica económica al país, pero también va a permitir cimentar esta transición que se ha venido viviendo en los últimos 2 años y medio hasta concretarla en el desmantelamiento absoluto y total definitivo del neoliberalismo. Vicente, no es una cosa menor. Claro que no, y ayer tampoco fue cosa menor que se informara, Luis Guillermo, que la Fiscalía General de la República abrió carpeta de investigación contra Isabel Miranda de Gualas, y ello pues ha generado toda clase de reacciones, incluso de la propia Isabel Miranda de Gualas en redes sociales. ¿Cómo ves esta situación? Es un asunto, mi querido Vicente, es un asunto que va a destapar una verdadera cloaca en México, porque quienes hemos atestiguado la circunstancia de seguridad en el país en las últimas 2 décadas, podemos identificar con mucha claridad un fenómeno de descomposición que ocurrió en el país
en el sexenio de Felipe Calderón y en el sexenio de Enrique Peña Nieto en términos de seguridad, pero también podemos identificar en paralelo con ese proceso de descomposición la entronización de un grupo, de una élite de activistas contra los derechos humanos, perdón por el lapsus, de activistas por los derechos humanos, que hicieron de esta actividad y su cercanía con el poder político todo un negocio, toda una actividad de tráfico de influencias y de incidencia en políticas públicas. Este nivel de complicidad, este nivel de contubernio, este nivel de connivencia entre estas élites defensoras de derechos humanos y el poder político, mi querido Vicente, pudo tener consecuencias catastróficas para el país. Y necesitamos esclarecer con absoluta profundidad qué responsabilidad tuvieron estos activistas, estas activistas, en el proceso de descomposición de los aparatos judiciales y de los aparatos de seguridad pública del país. Isabel Miranda de Wallace estuvo sentada a la diestra del presidente Felipe Calderón todo su sexenio. Incluso recibió de él un premio por derechos humanos, no sé si a favor o en contra de ellos, pero la premiaron y se consolidó como una de las figuras más influyentes en la materia en el país, junto con otros personajes como María Elena Morera, como Emilio Álvarez de Icaza, como este colectivo llamado Seguridad Sin Guerra, como esta señora llamada Denise Dresser, que hicieron del activismo en derechos humanos y en seguridad un negocio, en muchos casos político, en el mejor de los casos, y económico, en el más perverso de estos. Es importantísimo seguir en la pista la investigación que ya realiza la Fiscalía General de la República en torno de Isabel Miranda de Wallace, porque las acusaciones en su contra, Vicente, son verdaderamente importantes. Manipulación de pruebas, creación de pruebas, tergiversación de testigos, tergiversación de datos, aportación de pruebas falsas para inculpar a un conjunto de personas que aún siguen en la cárcel, en la mayoría de los casos, Vicente, y que son responsabilizados en primera instancia por la señora Miranda de Wallace y en instancia más grande por el gobierno mexicano y sus aparatos de justicia, de secuestrar y de asesinar al hijo de la señora Miranda. Estamos ante un caso mayúsculo, Vicente, que va a sacar, insisto, mucha pus, y qué bueno que sea así. Así es, dice la señora, no estoy siendo investigada por la Fiscalía General de la República, la denuncia es para amedrentarme. Híjole, solamente esta declaración me lleva a pensar en aquellas entrevistas que antes de que fuera senadora nos concedían sin censura alguien que denunció la tortura, alguien que vivió precisamente, que sufrió a Isabel Miranda de Wallace. Nestora Salgado, mi querido Luis Guillermo Hernández, quien señaló con nombre y apellido a esta señora por lo que sufrió al interior de la cárcel. Creo que, mi querido Vicente, la posición de la señora Isabel Miranda de Wallace en estos momentos en los que perdió la impunidad que la rodeaba a partir de su cercanía con el poder político, la coloca en una situación muy vulnerable, pero además la coloca en la posición en las que muchas víctimas de sus abusos, muchas víctimas de su prepotencia, muchas víctimas de su uso excesivo de las conexiones políticas y con la autoridad,
le dieron durante mucho tiempo. No solo el caso de la senadora Nestora Salgado, que sin duda es uno de los más emblemáticos por cuanto tiene que ver con el uso de las instituciones políticas y las instituciones de seguridad social, de seguridad ciudadana del país para dinamitar, para sofocar una genuina inconformidad social, una genuina estructura ciudadana que buscaba autodefenderse. No solo por eso, mi querido Vicente, sino también por el grado de participación que pudo tener ella y otros activistas, pongo activistas entre comillas, en la elaboración de políticas públicas que solo agravaron la descomposición de los tejidos sociales ya de por sí dañados por la guerra contra el narcotráfico que el carnicero de Michoacán encabezó a tontas y a locas en su sexenio de sangre y de muerte, Vicente. Me parece que es muy importante a abrir espacios en estos momentos para que todas esas víctimas hablen, para que todas esas víctimas nos ayuden a entender qué pasó en estos 2 sexenios, qué hicieron sujetos como estos, qué pasó con la intervención de estos personajes en las políticas públicas de seguridad pública de México y tomar la decisión de esclarecer y de sancionar. Bueno, también habría que definir si tienen algún poder personajes como Isabel Miranda de Wallace. Anoche entrevistaban Sin Censura Nocturno a Enriqueta Cruz, mamá de Brenda Quevedo, quien tenía audiencia para el día de hoy y se ha postergado indefinidamente, no les han dado fecha. Hoy se iba a definir si continuaba su proceso en libertad o no. Brenda Quevedo está en el Registro Nacional de Víctimas y la Mesa de Trabajo de la ONU recomendó su inmediata liberación y reparación del daño, lo cual no se ha otorgado. Ella está presa desde el 2007 sin sentencia por el presunto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, el hijo de Isabel Miranda de Wallace, y todo parece indicar que la mano Wallace, la mano de Isabel Miranda, pues generó que hoy se pospusiera esta audiencia. Por eso pregunto que eso también debería de darnos claridad de qué poder, si es que conserva Isabel Miranda de Wallace en instituciones, en autoridades, porque políticamente todavía hay quien la defiende, del saco de pus Javier Lozano para abajo, ¿eh? El saco de pus. Mira, mi querido Vicente, hemos hablado en este espacio de uno de los grandes desafíos que tienen tanto el secretario de Seguridad Alejandro Hertz Manero como el presidente, el ministro presidente de la Corte de Justicia, el ministro Saldívar, Arturo Saldívar, de sanear los muy corrompidos, muy deteriorados espacios en la Fiscalía General de la República y en el Poder Judicial, en los juzgados, en los tribunales, en la Corte. Cuando hablamos de este proceso de saneamiento, hablamos precisamente de estas redes de poder a las que todavía puede tener acceso gente como Isabel Miranda de Wallace, que durante mucho tiempo tuvo derecho de picaporte con el poder político en México. Seguramente todavía tiene muchos contactos en los tribunales, en la fiscalía, en la corte, que le dan un margen de maniobra para seguir, si no impidiendo el uso y el ejercicio de la justicia, mi querido Vicente, por lo menos sí dando márgenes de maniobra, dándose tiempos para poder operar. Eso es innegable, porque no ha terminado de sanearse ni la Fiscalía, donde todavía queda mucha gente que formó parte de los equipos del viejo régimen,
Todavía no termina de sanearse la Secretaría de Seguridad Pública, donde todavía hay mucha gente que respondió a la lógica de Genaro García Luna. Todavía hay mucha gente en la Corte, en el Poder Judicial, en los tribunales, que responden a estas lógicas de contubernio para dilatar la acción de la justicia. Pero lo que es innegable, mi querido Vicente, es que el proceso de saneamiento ya empezó. Como ya empezó la indagación en torno de Isabel Miranda de Wallace y de otros personajes de este nivel. El primer paso ya está dado. La cuestión es esperar y empujar desde la ciudadanía que circunstancias como esta puedan resolverse de manera más pronta. Mencionas el caso, uno de los casos más paradigmáticos de esta situación con el hijo de Isabel Miranda de Wallace, el caso de Brenda Quevedo. Pero no solo Brenda está en esa situación, otros coacusados están en la misma circunstancia. 14 años después, todavía están luchando por demostrar su inocencia o por lo menos por un juicio medianamente justo. Es una cuestión muy profunda de descomposición que se evidencia con este caso de Hugo Wallace y su madre, la señora Isabel Miranda. Es un asunto muy complejo, pero insisto, Vicente, el primer paso ya está dado. Aunque ella hable, aunque ella diga, ocupe los espacios mediáticos que todavía están a su disposición en los medios tradicionales, es irreversible el hecho de que vamos a conocer exactamente qué pasó detrás de esta oscura, le llamo yo, siniestra figura de Isabel Miranda de Wallace. Así es. Luis Guillermo Hernández, ya veo que también anda dura la cosa, brava la cosa en redes sociales. Cálmense, serénense los ánimos y bueno, pues a seguir adelante en esta labor independiente, pues que a veces nos confronta Luis Guillermo. Mira, mi querido Vicente, yo soy un tipo absolutamente transparente. Quizá por eso ya no tengo cabida en los medios tradicionales, porque me gusta decir las cosas que pienso y las cosas en las que creo de manera absolutamente directa, sin andarme por las ramas. Cuando se reviven tweets que yo publiqué hace 5 o 10 años, no puedo de ninguna manera negarlos. Es parte de mi punto de vista y creo que merece respeto mi punto de vista como el de todos los demás. Cuando se quiere utilizar este tipo de mensajes, mi querido Vicente, para hacer creer que yo chaqueteo, que yo soy una veleta, que yo me convertí en izquierdista para obtener recursos económicos, no solo me provoca cierta ironía, cierta risa, sino sobre todo preocupación, porque mucha gente parece ser que no está entendiendo la dinámica de los espacios alternativos que queremos construir. No son espacios alternativos para callar la crítica, no son espacios alternativos para aplaudir, únicamente aplaudir. Son espacios alternativos de libertad absoluta, mi querido Vicente. Y la gente tiene que entender que vamos a estar de acuerdo en muchas cosas, pero que estaremos en desacuerdo también en muchas otras. Y que eso no significa que uno ya se haya prostituido, que uno ya haya ido a entregarle el hermoso y suculento cuerpo a un partido, a un político o a un poder. Y sobre todo, que uno esté buscando intereses económicos. Yo soy muy claro, mi querido Vicente, me pude haber quedado en Televisa, donde ganaba 10 veces más en promedio de todo lo que había ganado en los medios anteriores en los que había trabajado. Me pude haber quedado en la W a hacer carrera como lector de noticias hace 15 años. El asunto no es el dinero, el asunto no es el poder, el asunto es la libertad de decir, la libertad de hacer. Y esa libertad no estoy dispuesto a concesionársela a nadie, absolutamente a nadie. Y ojalá la gente que nos escucha
que nos ve entienda que nuestra lucha es por la libertad de información, la libertad de expresión, y que necesitamos que nos acompañen a construirla juntos. Así es, y en esa libertad formas parte de esta familia sin censura también, de este grupo de colaboradores independientes que tienen sus propios proyectos y que a mí me gustaría que siguiera apoyando la audiencia de Sin Censura como director de La Sexta W y de tu canal de YouTube y de tus redes sociales. Con eso cerramos, Luis Guillermo. Mi querido Vicente, muchas gracias como siempre por esta generosidad. Luis Guillermo Hernández, Sexta W en YouTube, Luis Guillermo Hernández, Luis G. Hernán en Twitter, Luis Guillermo Hernández en Facebook, en Spotify, en Inbox, que acabamos de inaugurar el podcast también allí, y por supuesto en todas las redes sociales, absoluta libertad para que me critiquen, para que me lamenten, para que me contraargumenten, porque de eso se trata, mi querido Vicente. Incluso las mentadas de madre son bienvenidas si abonan a la independencia y a la libertad. Claro que sí. Luis Guillermo Hernández, como siempre, es un placer saludarte. Te mando un abrazo. Un abrazote, querido Vicente. Gracias. Gracias. Y bueno,